Pues soy Fernando Rubio, soy músico, canto, compongo mis canciones y hago Canto, bailo y actúo, mocatriz. Bailo menos que canto, pero prácticamente. muevo el pie. Bueno, vale, pues mira, lo que te decía para lo primero que vamos a hacer, ronda de preguntas de 1 minuto, que por eso te decía lo del temporizado, no sé si lo has puesto. Pues lo ponemos. 1 minuto, y en 1 minuto yo te voy a hacer preguntas, tienes que contestar lo más rápido Vale. que te salga. Vale, ¿estás? Sí. Venga. ¿Nombre completo? Fernando Manuel Rubio Torres. ¿Edad? 61. ¿Qué prefieres, estar en el estudio o en el escenario? El escenario. Yo prefiero el escenario. ¿Una canción para viajar? Una canción para viajar. Uf. La primera que me viene es Sitting in the Dock of the Bay, de Otis Redding. Vale. ¿Cenar antes o después del concierto? Si se puede elegir, mejor después. Mejor después. A veces vale. no, porque si es tarde tienes que comer algo. Pero... Claro. ¿Hobby favorito aparte de la música? Pues bastante, me gusta ver películas, me gusta cocinar. ¿Película favorita? Uf, pues te voy a decir una así reciente que haya visto. Película favorita, no sé, no caigo ahora mismo. El silencio de los corderos, la primera que me viene. Buena peli. ¿Lo que más odias en el mundo entero? Uf, odio bastantes cosas. Lo que primero que se te venga a la cabeza. No sé, el escándalo innecesario, la gente que chilla y te abuchara cuando no hace falta, ¿no? Pues ya está, 1 minuto hecho. Ya está. El resto, se Vale. quedarán ahí en el olvido. En el limbo, vale. Sí. Bueno, pues a ver, un poco mi idea era hablar un poco en general de tu carrera, de tu trayectoria. No eres el público, o sea, no eres yo creo que el tipo de artista que suele escuchar mi público, entonces creo que puede ser como guay, Eso es mejor, más que vale. hablar de algún álbum en concreto, hablar un poco en general, porque tienes una carrera extensa. Sí, llevo mucho tiempo. Extensa, Sí. casi 40 años, ¿no? Desde que empezaste Pues con Ferro Blues, prácticamente, en sí. 1986 he visto Sí, que empezasteis. incluso un poco antes ya estábamos con otros grupos, pero sí, por ahí empezó la cosa. Vale, voy a remontarme a un pelín antes y es a cómo empezaste tú en la música, cuándo te empezó a interesar, cómo llegaste tú a la música. Hombre, pues yo recuerdo varias cosas. Recuerdo que me impresionó mucho ver a los Beatles en televisión, y incluso Elvis Presley cuando salía también. Esa electricidad que transmitían, eso lo recuerdo como muy vivo todavía, ¿no? Y luego pues, a mi alrededor algunos amigos pues tocaban la guitarra española que había entonces, y también me gustaba eso, ¿no? Cada uno tocaban lo que podían, porque no era tan fácil como ahora que tienen acceso Claro. a todo, y eso me fue enganchando un poco. En cuanto yo pude, la verdad es que lo decidí bastante pronto. O sea, yo recuerdo pues yendo al instituto quizás como decir, yo quiero ser músico. Bueno, no hemos dicho dónde estamos en Sí, Cartagena, en en La Cartagena. Cortina concretamente, la segunda entrevista que grabo aquí en Cartagena, al lado de la playa. Entonces, justo, además no es como que vivieses en una gran ciudad donde el acceso pudiera ser más fácil a la cultura, como igual puede ser Madrid o Barcelona. No. Entiendo que aquí siempre ha sido mucho más reducido el rango de interacción musical, entonces igual eso pudo dificultar también un poco el acceso. Sí, hombre, a ver, en Cartagena sí tiene tradición de buenos músicos, pero es verdad que en esos momentos era muy difícil, o sea que simplemente tocar una guitarra eléctrica era complicado porque no había tantas, ¿no? Claro. Incluso nos íbamos a la tienda de música y con la excusa de que la íbamos a probar, que no se lo creería nadie porque eran guitarras Claro. carísimas, pero a nuestros 14 años ahí estábamos tocando todo lo que nos dejaban. Claro. ¿Y formación autodidacta? ¿Aprendíais vosotros cómo podíais? Sí, yo, bueno, siempre cuento, yo fui a un profesor de guitarra que había aquí, que si no recuerdo mal era el maestro Cristóbal, que enseñaba a los grupos que tocaban en las orquestas, ¿no? Claro. Los grupos de pachanga, que se llamaban. Y yo fui y me dijo que tocara algo, toqué Sultan of Swing, la canción de Dire Straits, pero la rítmica, no la parte difícil. Y él me dijo que ya no me podía enseñar nada. O sea que, no es una cosa tan difícil, es simplemente que no era... Claro. Porque el conservatorio era mucho más difícil. El conservatorio era que tenías que empezar a hacer años de solfeo sin tocar, entonces eso pues, enseguida me desanimó, ¿no? Un poco coñazo. Yo quería hacer rock o pop y ahí no lo veía yo eso, ¿no? Claro, y entonces ahí ya empezaste a descubrir y cuáles fueron como tus grandes referentes en ese momento que te motivaste. Los Beatles, has dicho. Sí, los Beatles lo fueron y lo siguen siendo. No me canso de escuchar los Beatles. Pues enseguida, yo que sé, Bob Dylan, enseguida llegamos a Bob Dylan. Hay una película que se llama El último vals, que es un concierto de despedida del grupo The Band que acompañaban a Bob Dylan, y prácticamente todos los artistas que salen en esa película son los que más me gustan, ¿no? Que empieza pues Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison, Muddy Waters por el lado de la música negra, el blues, Johnny Mitchell, o sea, hay muchos músicos que luego a lo largo de mi vida los mismos The Band
son los grupos que me siguen gustando, ¿no? ¿Cuál? Aparte de otros muchos. Pero... Claro. ¿Cuál dirías que es tu género favorito de todos, tanto a nivel personal como el que más encasillarías tu música? ¿Más soul, más rock? O sea, ¿dónde te gustaría acercarte más? Es que yo creo que se funden, Claro. o sea que lo podríamos definir como música americana, aunque los Beatles son ingleses, ¿no? Los Kings, otros grupos que me gustan, pero es que yo creo que no existen los géneros puros, o sea que realmente incluso todo ellos mismos, claro, se mezclan. Y la gente, pues si se te pone a ver artistas muy, entre comillas, blancos, como eran los Byrds, que eran un grupo de psicodelia californiana, todos muy rubios y tal, coincidían en un programa de televisión con Otis Redding. Son cosas que aquí, a la hora de... son muy de la crítica y de los periodistas, ¿no? De los programas de la gente de la radio, ¿no? Que hacen cosas por géneros, pero en realidad la vida nunca es así. O sea, tú ahora mismo, tú que haces muchas entrevistas, verás que la gente se mezcla y convive. Sí, ¿no? realmente siempre que hago la pregunta de en qué género te encasillas, la gran mayoría no, o sea, ya no es que no se puede, es que no quieren tampoco encasillarse en un género, porque todo se difunde mucho y luego ¿qué catalogas como punk, qué catalogas como rock, qué catalogas como pop? ¿Dónde está la línea que separa todos esos estilos? ¿Qué es cada cosa? Entonces, claro. De hecho, muchas veces es más fácil si eres capaz de... A mí no me gusta, a pesar de que soy un artista, digamos, de música o de rock clásico, veo de muchas cosas, pero no me gusta lo del purismo en el sentido... Y muchas veces es mejor, porque si consigues ser rockabilly, ya sabes que tienes unas tribus en todas las ciudades que te van a seguir, te van a facilitar las cosas. Igual que si eres heavy metal o si eres una cosa pura. Pero a mí precisamente lo que me gusta es la mezcla, sí, es verdad. Lo que surja. Vale, y bueno, ya como que tú empiezas con la música y ya digamos como que el primer proyecto así en serio sería Ferro Blues. Sí, bueno, yo tuve un primer grupo con mis amigos de la infancia que se llamaba Ley Seca. Ley Seca, lo tengo aquí apuntado también. Eso iba, claro, esa era la pregunta, ¿fue antes o después? Pues convivieron en el tiempo. Yo creo que empezamos primero con Ley Seca, porque Ferro Blues fue... Bueno, Ferro Blues hubo un primer grupo que tocábamos en un bar de aquí, en el Arlequín, que es un sitio también histórico de Cartagena, que se llamaba, éramos prácticamente Ferro Blues, pero aún tenía otro nombre anterior, que era The Primitive Miraculous Medicinal Blues Band. ¡Wow! Lo quedasteis a gusto. Sí, era un poco como uno de los que estaba en el grupo, Miguel, tiraba de la historia americana, que eran, pues, muchas veces habían en la música de los negros, del blues originario y del ragtime y de estos estilos, iba en tenderetes que iban por las ciudades vendiendo, pues yo que sé, crecepelo, productos milagrosos, ¿no? Iban un poco juntos, ¿no? Y entonces por eso era el título ese. Ley Seca quizás sería un poquito antes porque eran mis compañeros del instituto, de los que todavía somos amigos y mantenemos la... Eso te iba a preguntar, ¿quiénes lo formabais? Porque a día de hoy prácticamente los que seguís formando las bandas en las que tú estás sois los mismos. Sí, han cambiado algunos. Ley Seca éramos Vicente Galverí, José Antonio Tour y Francisco Richard, un compañero de la época. Y estábamos más metidos en la actualidad de ese momento. Hacíamos más, pues, rock psicodélico, como podrían ser en ese momento. Pues nos gustaban mucho los Psychedelic Furs o Econ the Bunnymen, incluso los Cures. Estábamos en esa onda un poco, ¿no? Y al mismo tiempo, pues yo, como siempre me ha gustado también en la parte clásica, el rock, el blues y todas estas cosas, la música negra, si tuviera que decir un género, quizás diría ese, que es un poco amplio. Un poco amplio, ¿no? Sí, música negra, pero engloba un poco todo el blues, el soul, el country soul, bueno. Ya estábamos tocando eso también en el bar este que nos dejaban enseñar, en Arlequín, y ahí empezó lo de Ferro Blues, y de repente, pues, a mí me fue pesando más la parte de Ferro Blues. ¿Y ahí estabais? Ahí estaban al principio de los que estamos, bueno, estaba el Amador, que ha sido el cantante, que falleció hace unos años, Carlos Campoy enseguida estuvo en ese grupo, y ya en Ferro Blues han habido cambios, porque ahí había un bajista que también era José Antonio Tour, que tocaba en Ley Seca, pero luego pasó a ser otro, ya han pasado hasta ahora que la última formación era Juanjo Rodríguez y porque Ferro Blues sigue tocando como Ferro Blues, bueno, no, entiendo Ferro que... Blues desde 2005 no tocamos. Ya nada, bueno. Porque sobre todo también ya luego en 2015 falleció Amador, claro. Entonces pues ya no tenemos sentido. Claro. Aunque seguimos tocando juntos Carlos y yo con Juanjo también cuando podemos. O sea, seguimos haciendo cosas cuando podemos, sobre todo con Carlos, que Carlos siempre coincidimos en todos los grupos, ¿no? Os extrañará que el Diablo incluya un grupo de rhythm and blues and soul entre sus acólitos, pero solo hasta que les oigáis. Son uno de los mejores grupos de España. Vienen de Cartagena y no tienen ningún disco. Tocan y cantan como los dioses y llegan a ser más duros que muchos heavies. ¿Y qué fue Ferro Blues a nivel música? No sé si, o sea, a nivel música para España en ese momento, no sé si existía otro grupo de blues como podíais ser vosotros en ese momento, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Hombre, no había muchos, pero sí estaban, pues, por ejemplo, estaban los del Tonos, que siguen ahora, siguen haciendo discos. Bueno, era un momento en el que precisamente veníamos a lo mejor de la nueva ola madrileña y de la música, todo esto que llamaban
la movida, La ¿no? movida. Un poco la movida. La famosa movida. Y nosotros contrastábamos en ese sentido, o sea que nosotros éramos bastante atípicos, Sí. en el sentido de que no llevábamos una imagen de ese, ni la música que Sí. hacíamos, nosotros tirábamos para la parte más. Entonces causábamos mucha sensación, porque la verdad es que teníamos muy buen directo, Amador era un cantante extraordinario y lo vivíamos mucho, realmente. Claro. Entonces la gente nos veía los conciertos, íbamos mucho a tocar a Madrid. Sí, eso es lo que más se recuerda casi siempre, ¿no? El vivir en directo un artista que te gusta, Sí. eso siempre se recuerda. Sí, pues nosotros teníamos un directo muy poderoso y muy entregado. Y nos movimos mucho por toda España y la verdad es que pues, llamábamos la atención porque era eso, era una propuesta que no había tantas en ese momento, ¿no? No había una escena rhythm and blues como Ujú. luego a lo mejor sí ha habido, ¿no? Claro. Vale, pues ya desde ahí, como desde que Ferroblues como para un poco acaba, que has dicho que es como en 2005, hasta que tú lanzas tu primer proyecto ya en solitario, Ujú. que es Tides, que es en 2009, Tides, Sí. si lo queremos Sí, pronunciar sí, bien. sí, sí, bien. Pasan 4 años. ¿Qué pasan en esos 4 años para que tú decidas no querer formar otra banda y empezar como tu proyecto en solitario? A ver, ¿Qué te yo- había hecho que no lo empezaras antes? Mejor formulado. Bueno, pues la verdad es que hay un momento de, venga, que hacemos otro disco con Ferroblues, vamos a intentarlo, no sé qué tal, pero la gente estaba muy dispersa, entonces yo tenía esas canciones, empezaba a tener ahí acumuladas canciones, siempre he tenido más o menos ideas, cosas terminadas o menos terminadas, y ahí ya pues dije, bueno, pues voy a hacerlo yo, si no, no pasa nada, o sea, las canto yo, las grabo yo. De todas formas, yo siempre he estado tocando en muchos grupos, en todos esos años pues tocaba con Joaquín Talismán en su banda, teníamos grupos de otro grupo alternativo con Amador, Antonio Fidel y Juan Espósito, que hacíamos soul, pero más versiones, más enfocados pues, a tocar en terrazas, y ahí tocamos mucho con Soulfinger. Teníamos muchos grupos de versiones dentro del estilo que a nosotros no nos gusta, pero que eran más fáciles para la gente, ¿no? Entonces yo todo ese tiempo estaba tocando y haciendo otras cosas. Y lo de eso, pues bueno, también fue la facilidad ya de tener un estudio en casa, que ya yo estaba produciendo discos Claro. para otros, y ya pues grababa en mi casa, con mi ordenador, y ya pues Claro. llegó un momento que dije, pues voy a hacerlo yo, Claro. voy a probar. Claro. ¿Y cómo viviste ese proceso de hacer tu primer álbum tú solo, como creyendo en ti, respetando tu proyecto y haciendo lo que tú querías hacer? Que al final no es lo mismo que una banda en la que también dependes de Claro. las opiniones del resto, es solamente tú y puedes hacer lo que a ti te dé la gana. ¿Cómo se vive eso? Tiene su lado muy bueno, que es lo que tú estás diciendo, que lo haces Claro. como tú quieres y no tienes que llegar a ningún acuerdo con nadie. Pero también para mí tuvo mucha presión, porque bueno, el disco lo produje yo, lo grabé yo, entonces era la primera vez que lo hacía. Claro. Había trabajado con otros, pero claro, no, quería que era muy importante, Claro. ahora lo hago con más relax, pero ese primer disco, que era la primera vez que grababa en mi estudio, con un equipo que acababa de comprar, en fin, mucha tensión en ese sentido. Pero bueno, sigo estando muy contento con ese disco, suena muy bien y le eché muchísimo tiempo, probé muchas cosas que luego pues, una la he mantenido y otras pues ya la hago de otra manera. Me sirvió para aprender muchísimo y lo que te digo, la verdad es que sigo contento, a pesar de que ya te digo que me costó mucho esfuerzo. la Le verdad. sigues teniendo cariño, ¿no? Sí, Entiendo, sí, claro. me sigue gustando, creo que suena bien, sigue Sí, sonando bien, son y las canciones increíbles. son chulas. Landed a buzzing so long ago. Time had never run so slow. Traveling south to meet Estoy contento. Para mí es uno de mis discos de la infancia, por lo que sea, claro. Claro, O sea, claro. porque era el que sonaba siempre en el coche con el de Coquemaya, con el de la hora de los Con el de gigantes de Coquemaya, Coquemaya. bueno. Eran los dos que sonaban en el coche siempre que Bueno, viajábamos. Es un honor, Sí. con Coquemaya. Y vale, pues entonces aquí ya sacas Tides en 2009 y hasta tu siguiente disco, que es Cheap Chinese Guitar, en 2018 pasan 9 años. Sí. ¿Qué pasa en esos 9 años? O sea, entiendo que igual tú querías sacar un disco, no podías, o ¿por qué tardaste tanto? ¿Y qué te llega a decir en 2018, voy a sacar Cheap Chinese Guitar? A ver, Tides tuvo muy poca repercusión. Igual que a partir de Cheap Chinese Guitar, la gente, los medios y la prensa me ha hecho bastante caso y ya he tenido más conciertos, pero Tides pasó muy desapercibido. Hubo gente, o sea, los que hablaron muy bien, pero bueno, desde aquí a Cartagena no sé exactamente. También hay momentos en la música en los que, o sea, en la escena musical, en los que las cosas causan más sensación o menos, Claro. según. Por ejemplo, yo creo que desde una cosa que siempre digo, se maneja mucho desde hace unos años el término americana, ¿no? Que no deja de ser, volvemos a lo de los géneros, ¿no? Una mezcla Sí. de los géneros que se hacen en Estados Unidos, que ellos lo tienen mucho más
hablábamos de The Band, ¿no? Porque Claro. es un poco que mezclan pues todo, la música negra, la música blanca, country, Sí. el rock and roll. Bueno, el hecho de que exista ese término, de hecho yo creo que ahora mismo estamos en un momento que la gente le presta mucha atención a géneros muy americanos, o sea, a la gente le gusta mucho, cierto público, Ujú. le gusta mucho cosas muy puristas para lo que nosotros éramos, ¿no? Cosas muy country Sí. o muy, que en otros momentos no se le hacía tanto caso, ¿no? Yo creo que eso me ayudó en el momento de Cheap Chinese, ¿no? Entonces, digamos que de Ties a Cheap Chinese Guitar, pues yo estuve tocando lo que pude, hice lo que pude con mi grupo de ese momento para tocar las canciones mías, pero también seguía tocando con los grupos de versiones. ¿Que ese grupo es de Inner Demons o era otro en ese Todavía momento? no era el de No era de Demons. Inner El primer Demons. grupo que yo tuve era con Antonio Fidel, Juan Espósito y luego Joaquín Talismán y Carlos Campoy, que sí siguen ahora, ¿no? Ujú. Ahí pues hicimos unos conciertos y más o menos tocamos, pero no dio para mucho la cosa. Entonces pues yo esos años estuve tocando con los otros grupos de versiones, con los artistas a los que acompañaba. Malaventura era un dúo que seguimos teniendo, Joaquín Talismán y yo, que tocamos también pues, covers con acústicas, con dos acústicas, y pues ahí estuve haciendo todo eso hasta que ya hubo un momento en que ya tenía canciones nuevas. También entré a tocar con Fantastic Fan, Ujú. que eso pues mucha gente, en el momento en que yo entré con ellos, que era el 16, 17, pues sí había un momento de... ellos captaban cierta atención. Fuimos a un festival que se hizo en Frías, en Burgos, que fue como el último vals, recordando el concierto este del último vals, pues allí se hizo una cosa parecida en la que un grupo tocaba todas las canciones de la película y nosotros hicimos un concierto con lo que yo contacté ahí con una serie de público que a partir de ahí pues estuvieron Que ya como que te hizo un más poco... atentos a lo que yo hacía. Claro. Y ahí pues bueno, pues ya terminé el disco, tenía las canciones, lo grabé, lo hice y la verdad es que Cheap Chinese Guitar pues salió en muchas listas, incluso muchos lo eligieron mejor disco del año dentro de estos géneros, ¿no? Sí, Y bueno, en eso- realidad ya a partir de ahí los siguientes discos que has sacado, todos a final de año han estado Sí, tenemos- en listas sí. y como que... Sí, o sea, a partir de Cheap Chinese Guitar yo creo que, o yo por lo menos lo que he visto es que se te ha tenido como muy en el punto de mira, se te ha tenido muy Sí. en cuenta y se ha valorado mucho todo lo que has hecho desde Afortunadamente desde sí, sí. Y bueno, yo sin embargo yo sigo pensando que Tide es un disco estupendo, o sea que también no es solo por que sean mejores o peores las canciones que hago ahora o las que hacía entonces, sino porque las cambiado. circunstancias cambian y tienen la atención por lo que sea. Y bueno, y estoy encantado de que eso sea así. O sea, ahora mismo yo sé que cuando salgo un disco pues hay mucha gente, entre otros gente de prensa y de medios, que me prestan atención. Eso no siempre significa que tengan muchos conciertos o que se vendan muchos discos, pero por lo menos Estás la ahí, gente sí. está escuchando lo que hacen, ¿no? Eso está bien. Ujú. Sí, también muchas veces se tiene la percepción de que la gente no te escucha igual porque el formato físico no se vende tanto, Claro. pero el formato digital se consume Sí. y la gente está ahí, ¿sabes? Sí, ahora tienes que estar en las plataformas porque si no, claro, Sí. yo cuando oigo el nombre de alguien lo busco en algún sitio para escucharlo y supongo Claro. que como hago yo lo hace todo el mundo. Sí. Vale, y Cheap Chinese Guitar, pues ¿de dónde viene un poco ese álbum o qué es para ti? Se llama Guitarra China Barata. Bueno, eso es la canción y el título. A ver, la canción habla un poco de eso, de que lo que importa es lo que ofreces musicalmente, ¿no? O sea, a mí me da igual que lleve una guitarra china barata o una guitarra carísima, que también hay ahora una moda de que tienes que tener guitarras del Sí. año 67 que valgan 24.000 euros, si no va a ningún sitio. Me parece un poco absurdo también, pero bueno. Ujú. Habla un poco de eso, ¿no? De que puede ser, que me da igual un poco la religión que tenga o la droga que te metas y la canción que me ofreces Claro. me toca el alma, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa es la letra y para mí resume lo que yo quiero hacer con la música y resume un poco ese disco también, ¿no? Ese disco pues son canciones... A mí me es difícil, quiero decir, yo creo que hago conjuntos de canciones, que cuando tengo unas canciones que van bien entre sí, pues las agrupo en un disco, no es un concepto. No trabajas con una línea narrativa como tal, como No- hacen no otros suelo grupos. hacerlo, aunque supongo que la marca la línea narrativa, pues mi momento de la vida, ¿no? O sea, que Claro. evidentemente, cuando haces un disco estás en un momento concreto, bajo unas circunstancias concretas y eso agrupa y iguala un poco las canciones o la relaciona entre ellas, ¿no? Ujú. Pero bueno, por eso digo que no sé si este disco se diferencia de otros en ese sentido, pero para mí es una filosofía que está bien. O sea, que la música tiene mucho de, vamos a decir, postureo, como Sí. todos los artes. Sí, Como todo. sí lo tiene. A veces tiene sentido, otras veces pues, ves que realmente es solo hueco. Claro. Entonces yo creo que eso no tiene mucha importancia. Es verdad que bueno, si tienes una buena imagen y el escenario es atractivo a la vista, pues mejor. Pero lo importante es que yo cuando ponga un disco me emocione, ¿no? Claro. Me toque el alma.
que aprovecho aquí para meter la publicidad, si os interesa este tema, en la anterior entrevista con Diamante Negro y el bajista de Alcalá Norte también estuvimos hablando de esto. Hay que promocionar el canal, así que Claro que podéis sí. ir a verla también, ¿Y si os interesa. coincidían con esta visión? Sí, bueno, o sea, estuvimos hablando un poco de eso. Bueno, la entrevista surgió porque el cantante de Diamante Negro y el bajista de Alcalá Norte tuvieron ahí como un pique por Twitter, Ah, que en realidad venía porque Benoit, que es el de Diamante Negro, había dicho que efectivamente da igual cómo de buen tuitero seas, el buen equipo de prensa que tú tengas, que lo importante es que tú hagas buena música y que Eso que debería trabajes ser. tu proyecto y que si haces buena música vas a llegar a donde sea. O sea, y ya está. Y que el secreto del éxito de Alcalá Norte no es que el admin haya puesto muchos tweets, es que sí. el álbum es bueno y a la gente le ha conmovido y ya está. O sea, ese es el secreto de todo. Y es un Debería poco... ser así, desgraciadamente yo creo que también el saber manejar la publicidad y las redes y todo eso también muchas veces Sí, le aporta mucho a los proyectos, que luego a lo mejor cuando le quitas todo eso queda menos, ¿no? claro. Pero bueno. Sí, sí, sí. Vale, y bueno, cerrando con Cheap Chinese Guitar, pasan ya otros 4 años y lanzas 20th Century. Sí. Entonces, hablamos de 20th Century. Has dicho un poco Sí. que tus álbumes van según el momento en el que estás. Entonces, ¿qué te motivó a 20th Century? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? ¿Y cómo resumirías tú ese álbum para ti? Pues mira, 20th Century yo creo que es el disco de la pandemia para mí. O sea, yo lo compuse casi todo, o la mayoría. Yo lo tenía terminado a finales de 2020 más o menos, que fue el año del confinamiento. Entonces muchas de las canciones o hablan o están influenciadas por eso. Lo que pasa es que tardé más tiempo en hacerlo porque tuve unos problemas de salud y el año siguiente pues se me pasó en blanco prácticamente y lo hice más tarde, pero las canciones estaban compuestas y maquetadas a finales de 2020. Entonces pues ahí hay canciones, pues no siempre hablan directamente de eso, porque algunas sí, pero otras... De hecho, más tarde también hubo algunas de las que compuse en esa época que salieron luego En Stay Cool. en este disco, exactamente. Y ese disco, pues bueno, me costó mucho trabajo porque estaba pues reponiéndome pasé un cáncer del que me recuperé, pero en ese momento pues estaba pues, flojo, entonces me costó, digamos que pasarlo a limpio, ¿no? Tenía las maquetas, tenía las canciones, pero lo que es el proceso de regrabar algunas cosas, pues se me hizo un poco Pues se cuesta alargó un arriba. poco. Y se alargó un poco, exactamente. Incluso pues, solamente lleva 10 canciones, que mis discos suelen llevar 12, un poco más. La verdad es que también porque me pareció que quedaban bien entre sí, es un disco un poco más corto, pero bastante compacto, creo yo, ¿no? Bueno, también estoy contento con él, creo que no sabría diferenciarlo de los otros, creo que tiene más efectos de sonido, más efectos en las voces, un poco más de un tratamiento un poco más, no sé cómo decirlo, menos natural que el anterior y que el siguiente. No sé, por nada, porque en ese momento por cosas casuales, por ejemplo la canción 20th Century, que habla de una película de Alfred Hitchcock, la película esta de Con la muerte de los talones. El 20th Century en realidad es el tren en el que viaja, una película que le recomiendo a todo el mundo que no la haya visto, una película del año 50, 60. Hay un momento en el que Cary Grant, siempre me estamos viendo, viaja en un tren que va de Nueva York a Chicago, y ese tren se llama 20th Century. Y es un poco el espíritu de la película, que tiene muchas cosas muy modernas de la época, ¿no? El tipo pulsista, en los años, ya te digo, creo que es de finales de los 50 la peli, creo. Hay una escena en las Naciones Unidas, en el edificio de las Naciones Unidas, al final él salva a la chica, bueno, no quiero contar la trama, pero No hagamos spoiler. en las caras de los presidentes del Monte Rushmore, al lado de una casa muy modernista. O sea, era un momento en que tú veas esa película en la televisión cuando yo era un crío, Sí. y parecía que el mundo iba a ser muy Futuro. cosmopolitano, urbano, Sí. moderno, ¿no? Es paradójico porque ahora mismo todas esas cosas están cayendo. La ONU Sí, ahora mismo totalmente. se lo ha encargado. Lo de los presidentes quiere poner Trump su cara ahí también, o sea que estamos Ya. perdidos. O sea, Sí, un poco. pero bueno, ese era un poco el mensaje, aparte de que, bueno, evidentemente el siglo XX para mí es la época de la música que a mí me influyó Claro. y me gusta, ¿no? Y he vivido gran parte de mi vida en el siglo XX. Y ese es el mensaje del disco, un poco, si es que hay alguno. Luego las canciones, como siempre, son dispares, ¿no? Y evidentemente la portada de ese álbum. Claro, la portada. Es una portada que a mí me emociona mucho porque, como te decía, yo salía de un cáncer muy malo y estaba en un momento malo en el que me iban a dar tratamiento. Y al mismo tiempo habíamos estado pasando el verano en un sitio que para mí tiene magia, como tú sabes también, que es la Zoía, Sí. con familia. Y uno de mis sobrinos, Olmo, había hecho este dibujo, le encargaron un trabajo
contando era para un trabajo de clase. de clase Claro. contando su verano. Ah, claro. Y mandó esa foto que para mí era también Que es buceando, mi verano. Que es lo que pasaron haciendo todo el verano, buceando Claro. en la playa de la Zoya. Entonces yo que vi ese dibujo y dije, esto tiene que ser la portada. A lo mejor me emocionó mucho por la parte sentimental mía de la enfermedad y de que era mi sobrino con el que Claro. acababa de pasar un momento muy bueno. Claro. Pero me parece maravilloso porque además todos sonríen, los peces sonríen. Es muy tierna la portada, es que es muy Es tierna. muy tierna. Y luego el sol es como muy... Hay un dibujo que él hizo del sol que parece una nave espacial, con una especie de antena, una cosa muy sí, misteriosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y La entonces, verdad es bueno, que es una obra de arte propiamente esa A mí portada, me ese gusta, dibujo. sí, me parece muy sugerente. Hay gente que le ha parecido simple. ¿Lo que- tienes tú? ¿Lo tienes tú guardado? Sí, sí, claro, ¿no? claro. Te lo dio. Claro que lo tengo, sí. Qué bien. Luego me Pues riñó porque como no me cabía en el cuadrado, tuve que quitar una parte de algas que se ve que para él era muy importante. Y cuando lo vio dice, pero falta. bueno, ya todo no se podía, no me claro. cabía, no me cabía. Bueno, y nada, y ya luego pues a partir de ahí sacas 20th Century y luego ya viene lo de Girando por Salas, Sí, que ese año fue buenísimo, ¿no? Sí, Entiendo para ti sí, y para el tu banda. Antiguo, muy bueno. Os dieron el premio de Girando por Salas y girasteis por toda España. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo lo viviste Sí. tú? ¿Cómo crees que lo acogió el público? A ver, para nosotros fue genial, porque subimos en una furgoneta todos más o menos financiados, o sea, sabiendo Claro. que la cosa iba a salir, y tocar con el grupo muchos conciertos seguidos, pues, hizo que el grupo, la verdad es que fue divertido personalmente, porque lo pasamos bien, y este grupo Claro. nos lo pasamos muy bien. Y luego por los Que aquí conciertos... sí que esto ya es con The Inner Demons. Sí, sí, los Inner Demons ya son el grupo con el Aquí que ya sí. toco desde Cheap Chinese Guitar, que ya se han quedado ese grupo. No, Cheap Chinese Guitar no. Sí, exactamente. Ahí empezó ya Paco del Cerro a la batería, que yo ya lo conocí con Fantastic Fan, y Román García en el bajo. Y ya ese grupo lo estamos manteniendo queda ahí. desde el año 18, algo así. Ujú. Sí, porque nos compenetramos muy bien, va muy bien, ahora mismo lo tenemos muy rodado. Entonces, pues lo de Girando por Sales fue una experiencia estupenda, porque lo que te estoy diciendo, normalmente esto es muy arriesgado. Tú tienes que ir a una ciudad, alquilar una sala, con luego ya aparte de menos X dinero, coger una furgoneta, un hotel, darle de comer a los muchachos. Es mucho Por lo que dinero, sea. por lo que sea, sí, a ser posible medio bien. Entonces, todo eso no es lo mismo asumir tu riesgo Claro, que saber que más o menos vas cubierto, vaya mejor o peor, ¿no? claro. Y luego por los conciertos hubieron cosas muy chulas, depende del sitio. También es un poco, tienes que conjugar lo que es posible, porque ahí te ofrecen unas salas, tú le ofreces a la sala a este grupo, entonces pues algunas la quieren, no siempre Otros no, es todo claro. lo que hubiéramos querido ir al norte, no pudimos, a Galicia, Euskadi. Sí, sí. Pero bueno, estuvimos en Barcelona, en algunos formatos fueron acústicos y la mayoría de los formatos fueron con el grupo completo. ¿Cuál fue tu favorito de todos? Pues es difícil decirlo, pero recuerdo siempre me gusta mucho un sitio que hay en Béjar, que se llama La Alquitara, que Ujú. ya había tocado otra vez. Y es un sitio muy especial, en Béjar hace un festival de blues, muy chulo, muy guapo, que lo mantienen ahí. Además, Béjar es un sitio que va un poco a menos, está perdiendo población y de ser un sitio muy importante, que tenía incluso universidad, si no recuerdo mal, va disminuyendo, pero hay una gente estupenda que mantiene el festival de blues y mantiene un local súper respetuoso con la música, súper cariñosos con nosotros y ahí estuvo muy bien. Por decir uno, pero vamos, Por decir uno. por ejemplo también tocábamos en Madrid, siempre me ha gustado tocar, ya he tocado 2 veces en el Fan Fan House. House. Estuvimos en Sevilla, estuvimos en un sitio encantador que es la sala Palo Palo en Marinaleda, al lado de Sevilla, y es un sitio muy especial. Y, bueno, Marinaleda es un sitio también muy especial en general, que ha venido un alcalde comunista muchos años, y tiene o sea, es un sitio Sí. que mantiene ciertas cosas, Sí, y ahí coincidió muy mal porque teníamos un festival justo al lado, en el mismo horario, con el que no fue tanta gente como Claro. hubiera ido, pero estuvo muy bien, también por la parte humana y, Sí. y el concierto estuvo muy bien. qué guay. Y ya llegamos como al penúltimo álbum, que es Stay Cool, en Ajá. 2024, o sea, en el año pasado. Sí. Pues cuéntanos de Stay Cool. Decías que habían llegado algunas canciones de Stay Cool que compusiste en la época de 20th Century, pero que al final quedaron ahí un poco igual en el olvido, las rescataste. Cuéntanos. Sí, Stay Cool, la verdad es que lo terminé, para mí el disco ya lo tienes cuando tienes las maquetas, cuando ya tienes más o menos esbozado. Luego a lo mejor hay que hacer cosas que tienes que rehacerlas, Sí. hacer las voces mejor, pero más o menos tú ya las canciones las ves, ¿no? En mi caso. Yo solo tenía a finales del 23. O sea que es verdad que cuando vino lo de GPS yo tenía un disco preparado, con lo cual me vino genial porque GPS también te da un dinero aparte para un proyecto que tú presentas. Yo Ah, claro. presenté el disco, hicimos un vídeo y el disco pues, prácticamente me lo financió GPS, ¿no?
Claro. Entonces yo tenía las canciones hechas, fue un poco apretado porque teníamos que tenerlo en un plazo, pero no me importó, porque lo tenía medio terminado. Y también, claro, íbamos girando mientras que estábamos grabando el disco. Pero bueno, no pasó nada, solo fue lo fiel. Pude hacerlo como los conciertos siempre eran fin de semana, pues tenía semanas vacías, ¿no? Claro. Y así fue. Sí, la verdad es que fue un disco que lo hice, disfruté mucho haciéndolo porque me pilló en un momento en el que, bueno, me salió bastante fácil, lo terminé rápido. Estaba trabajando mucho en el estudio con otros proyectos, entonces me pillaba muy engrasado. Y sí, llevo algunas canciones, la verdad es que compuse bastante, precisamente estábamos hablando antes de la Zoía, ¿no? Del sitio, siempre vamos unos días ahí. Y ese verano en concreto, muchas de las canciones las escribí allí, o algunas de ellas las arranqué allí, ¿no? Con lo cual en otoño del 23 más o menos pues lo tenía terminado. Ya lo tenías encaminado. Sí. Y es verdad que ahí recupero, por ejemplo, hay una canción que se llama Dead Streets, que habla precisamente de un sueño, digamos, pandémico, de cuando las calles estaban vacías, y esa sí la compuse en el confinamiento, pero ya me pareció que se me quedaba un poco triste para meter demasiadas de esas en el mismo disco en 20th Century, ¿no? Y esa se quedó aparcada y salió pues en este momento, ¿no? Y también hay algunas canciones que hablan pues de la experiencia de enfermedad, un poco ya con a todo lo pasado. Sí, había una que he leído que la habías escrito en la UCI, ¿cuál era? Sí, la de Ribona, que sí. Esa canción la escribí, la canturreé al móvil un poco, se me ocurrió la melodía y escribí alguna frase ahí, cuando llegué a casa pues ya la terminé. La terminaste, claro. Y sí, la verdad es que, bueno, son de estas cosas que a veces da un poco de pudor contar cosas tan Claro, tristes o como quieras llamarlas, pero al final yo creo que las canciones tienen que reflejar la vida. claro, es que es lo que hay. Además creo que no suelo ser muy triste en las canciones, pero algunas veces pues se me vuela la realidad. Toca, claro, que no lo que es hay. siempre buena hablar. Claro. Y bueno, hasta aquí, porque luego ya hablamos de Lucy, que es el último que has sacado. ¿Cuál es tu disco favorito? ¿Cuál crees que para ti es el que más te gusta de todos los que has hecho? De verdad que no te lo puedo decir, no lo sé. O sea, no te lo puedo decir. O sea, no tengo uno favorito. Disfruté mucho haciendo Stay Cool, es verdad. O sea, que fue una cosa muy compulsiva. O sea, en 2 o 3 semanas, a la primera lo hice. Eso lo recuerdo como una experiencia. Otro, por ejemplo, ya te digo, 20th Century me costó trabajo porque no estaba bien de salud. Entonces, pues, sacarlo para adelante me supuso esfuerzo. Entonces, si quieres te lo digo así. Vale. Sí. Diremos que Mi por el experiencia- proceso Stay Cool. Sí. Vale. Sí. Ok, pues ahora ya sí que este sería como un resumen de tu carrera, más o menos, Sí. que todo se reúne un poco, se puede resumir muy bien en el último que has sacado, que es Lucy, Sí, señor. que es una grabación de un concierto en directo del Festival de Jazz de aquí de Cartagena Sí. del año pasado, que se Exactamente. hizo la actuación el año pasado. Y es un poco un recopilatorio. La gran mayoría de canciones son de Stay Cool, porque era la presentación del álbum, pero bueno, hay de todo, ¿no? Claro, Y, es un concierto de ese Está aquí, año tan, luego hago un plano más de cerca. tan estupendo que acabamos de hacer la gira GPS, con lo que el grupo estaba muy engrasado, muy bien. Es verdad que presentábamos Stay Cool, entonces pues sí ahí predominan las canciones de Stay Cool, pero bueno, pues cuando haces un repertorio pues siempre tienes que meter un poco de todos los discos y ahí yo siempre me gusta también tocar versiones, porque sobre todo en directo, ¿no? Porque me gusta, porque no tengo por qué estar limitado a mis canciones. Claro. A mí la música me gustan muchas canciones de mucha gente Claro. y muchas veces me apetece descansar de las mías, incluso, ¿no? Es verdad. Sí. Entonces eso es lo que reúne el disco un poco, un concierto del grupo en un muy buen momento en Cartagena, en un sitio lleno de gente afín, que acabamos... De hecho, esa tarde, una hora antes, un par de horas, el concierto fue a las 8:30, pues a las 6:30 se presentaba un libro hablando sobre Arlequín, el local este del que he hablado antes, que fue un sitio en el que tocamos muchísimo. Y fue donde nació el Festival de Jazz de Cartagena, porque él estaba muy enfocado, Antonio Baeza, el escritor y el dueño de Arlequín, con lo cual la sala estaba llena, o sea, eso se celebró en la misma sala y mucho público de allí pues, era gente que no había visto hace muchísimos años desde Arlequín, o sea que estábamos con gente Sí. muy seguidora. Entonces, pues eso fue todo, salió todo bien, sonó muy bien todo el equipo, el grupo estuvo bien, el público estaba encantado y se grabó muy bien, con lo cual cuando yo escuché la grabación dije, pues esto hay que darle salida. Claro. Y para promocionarte a ti, que acaba de salir, de donde puede adquirir la gente este álbum, por si alguien lo quiere, o cualquiera de los anteriores, Lo es que mejor te quedan copias. que contactes conmigo, sí, por redes, Por redes. Facebook o en Instagram. Sí. Pues luego os dejo por ahí Está todos también los... en Bandcamp, quien quiera, todavía no lo he subido a la plataforma gorda, digamos, Spotify y todas esas cosas, lo subiré, pero ahora mismo en Bandcamp pueden contactar conmigo si lo quieren físico o pueden descargarlo en digital. Y Vale. bueno, Fernando Rubio, si buscan
Sí, en sí, luego Facebook. yo te etiqueto en el vídeo para que la gente tenga fácil Exactamente. acceso y ya está. Vale, pues ese ya sería como ahora sí el resumen de tu carrera. Y ahora como sí que te quería hacer como otras preguntas, un poco también rescatando lo que decías de que como que ahora igual sí que ha cambiado un poco la escena musical en España, la gente tiene como otro interés. ¿Cómo has vivido tú ser un artista tan independiente y tan pequeño, local de España a lo largo de tu carrera? ¿Crees que, o sea, no es una cosa sencilla, evidentemente, porque no es sencillo, pero cómo lo has vivido, el cambio de hace unos años a ahora? A ver, yo es que lo veo desde mi punto de vista, entonces no estoy muy, ¿cómo decirte? La actualidad me llega, pero no estoy muy Muy puesto, en sí. en cómo funcionan las cosas. Bueno, yo soy siempre digo, yo me considero un músico, entonces yo lo que quería desde pequeño, mi sueño era dedicarme a la música, más que llegar a ser una estrella o otras cosas más idílicas, ¿no? Yo lo que quiero es tocar. Entonces, como te he contado, hay años que he estado tocando canciones de otros, acompañando a otros, ganando dinero, intentando vivir de esto, ¿no? Ahora mismo, pues no lo sé, veo varias cosas. Se maltrata bastante a los artistas. Yo cuando tocaba hace unos años, normalmente la sala te pagaba, más Sí. o menos. Te pagaba un dinero, tú lo podías, por ejemplo, ir a Madrid, pues te suponía no ganar nada, pero al menos cubrías los gastos, ¿no? Claro. Ahora tienes tú que poner un dinero Y luego ver si lo y luego recuperas ver o si no. lo recuperas o no, con lo cual es todo mucho más difícil. Otra cosa son los festivales. Yo creo que un festival es una forma pésima de ver música, porque yo personalmente más de 2 grupos, mi atención no alcanza. O sea, Me has respondido todas las siguientes preguntas en 2 frases. Sí, O sea, pues para es mí que, claro, pero es que es no la hay otra. actualidad. O sea, Claro. yo no puedo ver 8 grupos seguidos, no quiero. Ujú. No me gusta. O sea, yo creo que la experiencia de un festival es otra cosa, no es tanto la música como el fin de semana, la fiesta, igual algunas drogas, igual ligar, o sea, no sé, cada uno son demás, pero Claro. si tú quieres ver un grupo, lo mejor que puedes hacer es ver 1, 2 grupos, 3 En grupos. un concierto individual, Un en concierto su... individual con buena calidad de sonido, no perdiéndote otro grupo que está tocando en otro sitio el mismo. A mí ese concepto a mí nunca me ha Sí. llegado, supongo que será también por edad, por generación. A ¿no? mí tampoco. Yo pienso un poco que los festivales son el reflejo de la sociedad consumista en la que vivimos, que ha cogido una industria cultural como es la música, que es eso, que al final la calidad se disfruta en un concierto individual, en una sala o bueno, en un recinto medio grande como puede ser un Wizzing o lo que sea, pero Sí, sí, que se ha puede ser un producido sitio grande. específicamente con Claro. una calidad técnica, con algo muy preparado. Y te lo has llevado a un macro espectáculo donde importa la cantidad y el consumir más y cuantos más festivales vayas en verano. O sea, yo es que conozco gente que su forma de consumir música son los Claro. festivales en verano y luego el resto del tiempo no van a ningún concierto y es como, yo no comulgo con eso, no es, o sea, pues sí, al final vas a uno, vas a tal, pero ya, y al final es eso, que al final cuando te tiras 4 días de festival, lo que menos disfrutas es la música y lo que menos importancia tiene, ya también como persona, es eso, es la música, porque tú vas por la fiesta, pero la música se queda como en un segundo plano y no lo veo un modelo, o sea, un modelo económico sí que es, claro que sí, pero sin no duda, es claro. un Bueno, modelo de consumo cultural óptimo para el consumo de cultura. Más todo lo que además se sabe ahora, ¿no? Que son empresas que favorecen a Israel, más todas esas cosas que te hacen pagar porque te devuelvan el dinero que pagaste, o sea, hay muchas trampas, hay muchas cosas. Yo no voy a festivales, o sea, que estoy hablando desde fuera, pero veo muchas cosas que no me atraen, o sea, Sí, a no. mí me gusta estar en una sala, la verdad, o en un teatro, viendo al grupo en las mejores condiciones posibles, uno Sí. o 2 grupos, ya más me canso, lo siento, no tengo Sí. mi atención, no, prefiero ir otro día Claro. a otra cosa, ¿no? Pero bueno, supongo que también tendrá que ver con mi edad, aunque yo cuando empecé, los festivales también lo sabían, eran de menos grupos, Claro. era una noche, que te ibas ahí y veías 4 o 5 grupos seguidos, ¿no? Mm, Bueno, eso era más asequible. sí, Pero bueno, supongo que también yo creo que como tú has dicho, es la experiencia, son las vacaciones, más que Sí. realmente escuchar música. Además, en estos tiempos la música también es muy volátil. Lo que ahora mismo yo escuchaba discos enteros, no sé si la gente lo escucha ahora, yo creo que menos, porque ahora todo un es, poco menos, sí. incluso llega a ser 1 minuto de la canción, con la forma que hay de pinchar, de la que yo también tiro, o sea que yo también oigo música. Sí, Pero un LP puede ser una cosa, un conjunto de canciones que elaborabas con cuidado y tiempo y lo disfrutabas igual, o sea, yo me sabía hasta el último segundo de los discos que me gustaban, ¿no? Mm, Ahora me pasa menos, pero también procuro que ocurra, ¿no? Mientras que ahora son dosis muy pequeñas, ¿no? Ya no llega a ser ni la canción entera, son a veces segundos, ¿no? sí, sí, sí. Y un poco también, hablando de esto, ¿crees que ha cambiado
para el público la cultura musical, pues un poco lo mismo, ¿no? Que igual hace unos años, o sea, en general yo creo que ha cambiado mucho la industria por la forma de consumo y por los géneros que más se consumen ahora, como que de repente, pues justo a partir de 2016, 2017, como que la industria musical aquí en España ha cambiado muchísimo en muy pocos años y se ha empezado a consumir masivamente. ¿Crees que ha tenido algo que ver el público que igual no tuviese aquí en España mucha cultura musical, que no se consumiesen tantas cosas como en el extranjero, que igual estaba como más limitado el mercado a lo que se hacía aquí, punto? Como artista, ¿cómo lo vives tú eso? Me resulta, como te decía antes, me resulta difícil saberlo. A ver, en España tenemos una cultura musical nuestra, aparte del rock, que es un poco importado, aunque hay muchos artistas españoles de rock. Ya te habla de Coquemaya, pues el tío que está haciendo, Sí. se puede decir rock en una palabra, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, eso no tiene por qué no fructificar, o sea, que te quiero decir, igual que aquí se hace comida china o de cualquier otro sitio, ¿no? Yo Sí. soy muy partidario de eso, las fronteras son Sí. para saltárselas. De hecho, yo hago música americana, en inglés, ¿no? Claro. Aquí tenemos unas músicas originales, como puede ser todo lo que viene del flamenco, que ha dado muy buenos frutos, también ha dado mucha pachanga y muchas cosas bastante infumables, mucho exceso. Ahora mismo creo que estamos bombardeados por los medios potentes realmente, por el latineo este que hay ahora de reggaetón y llámalo trap o llámalo como quieras, que a veces tiene cosas que están bien, pero a mí en general me toca poco. Y creo que está sobre promocionado. O sea, que llega tanto porque se invierte mucho dinero en él, Sí. creo yo. Porque siempre es así, o sea, que lo que llega mucho es lo que... Sí, es está lo que sobreexplotado es lo- y es así. Sí, a mí eso no me llega muy poco. No estoy hablando de música sudamericana, que hay cosas que me gustan mucho, ¿no? Sí, Pero, bueno, es el mismo ritmo todo el tiempo. sí. El Sí, ritmo sí. del reggaetón es el mismo todo el rato. Sí, el sí, rock sí. and roll también, pero tiene más variaciones y tiene más... Y bueno, a fin de cuentas, el rock and roll es de hace muchos años y... Sí, ha tenido más margen de tiempo para dar con la experimentación y que eso empieza a derivar Sí. en otras cosas. Entonces, mi punto de vista es ese. Y luego también ahora mismo es que todo es volátil, o sea que ahora mismo las cosas duran muy poco tiempo. Vamos todos a lo mismo también, o sea que ahora, por ejemplo, Rosalía, ¿no? Pues ahora todo el mundo tiene que opinar sobre el disco de Rosalía. Yo no tengo nada en contra, hay cosas que me gustan de Rosalía. El Motomami lo escuché más o menos, pero ahora mismo me siento como, dejadme que yo escuche lo que yo quiera. Sí. En este A caso, mí me con el pasa igual último con... disco, De hecho, no lo he escuchado el yo álbum todavía no me he todavía metido a porque me he sentido también como abrumada Sí, yo de la cantidad de... Bueno, Rosalía ha sacado álbum y ya era como solo existe Solo Rosalía hay- y sí. todo el mundo escucha Rosalía y tienes que opinar y si no opinas es que no estás en el momento y es como, bueno, es que la música no es esto. Yo creo que no, yo creo que tienes que, o sea, esto está que te cogen la cabeza y te dicen, mira para acá. Y yo pues, en este momento, igual que el Motomami lo escucho con atención y ya digo que hay cosas que me gustan y Rosalía canta tiene muchas cosas positivas. En este hay cosas que lo que me llega, pues ese rollo operístico del vídeo, el rollo este espiritual, no sé, un poco vacuo para mí, porque es decir, no, son cosas que me tiran un poco para atrás en este momento, hablando concretamente del de Rosalía, aunque no he escuchado el disco entero, que seguro que está muy bien porque esta tía sabe lo que hace, ¿no? Sí, Pero bueno, hablo de el enfoque este de que de repente, pues lo que te he dicho antes, te cogen la nuca y te dicen, no, Rosalía. sí, Pues ahora en este momento no me apetece. Y pasa con muchas cosas, o sea, que estamos escuchando, nos dirigen mucho, nos dirigen... Bueno, siempre ha sido así, supongo, pero en este sí, pero momento... ahora es a muy mí- exagerado. Para mí sí. Sí. Vale, y ya cerrando este tema, como bien hemos dicho, tienes muchos años de carrera, has tocado en muchos sitios, has conocido a mucha gente, artistas internacionales. ¿Cuál es tu anécdota favorita de haber conocido a algún artista, bueno, internacional o nacional, un poco lo que tú quieras, pero algún artista que te haya impactado, que tengas como alguna anécdota graciosa, divertida, así como... Bueno, se me ocurre, mira, nosotros tocamos, no es muy laudatoria para él, pero coincidimos con Chuck Berry el 2004, Ferroluz, los últimos conciertos que dimos. Tocamos en San Javier. Ujú. Chuck Berry ya hacía muchos años, además en ese momento yo trabajaba en una empresa de backline, ¿no? El equipo con el que tocaba Chuck Berry lo poníamos nosotros. Y Chuck Berry en ese sentido pues ya estaba manejado por alguien o llevaba muchos años, los conciertos eran muy malos, muy descuidados y todo era un problema por su parte, ¿no? O sea, que el equipo tenía que ser un amplificador concreto. Hay Sí. otros varios que te valen igualmente, pues son Fender, son muy similares. Sí, pero él quería- tenía uno que solo lo tiene X personas en Mojácar, que tuvimos que... En fin, un follón. Y todo igual, o sea, era un poco así de que además la prueba de sonido si se retrasaba, tenía todo establecido, que si se retrasaba 5 minutos la prueba de sonido eran no sé cuántos, 1000 pavos más. Joder. Todo así, ¿no?
Entonces, claro, yo soy muy fan de a mí me gusta mucho Chuck Berry, me gusta Chuck Berry en las canciones originales, ¿no? De los años 50, 60, a mí me gusta mucho, pero es verdad que hace años que, igual que otros músicos, hasta el último momento dieron la cara, como puede ser B.B. King, o tocaban bien, siempre estaban sentados porque estaban mayores, pero tocaban bien. Este era un poco, se le veía con una pinta estupenda, Sí. con una camisa fenomenal, pero tocó una hora justo, el grupo era pésimo, o sea, Sí. si lees las críticas fue el 2004, no lo digo yo solo, coincidió mucha gente. Y encima se le rompió el amplificador de bajo, y tuvimos que dejarle nosotros el amplificador de bajo. Pues aún así no nos dejaron arrimarnos a hacernos una foto con él. ¿En serio? Sí, sí. Joder. Fue una cosa, bueno, da igual porque Sí. lo pasamos bien, nuestro concierto estuvo Claro. bien, había mucha gente, pero es una cosa como que una cosa agridulce, ¿no? Sí, Recuerdo, sí, sí, que sí. deja un poco bueno. Pero Pa' bueno, que se se ve que vea. era así, ya estaba muy mayor, iba así como una especie de, creo que manager novia que le maneja, tenía que, al aeropuerto tenía que recogerle, no sé si un Cadillac o no sé qué, o sea, era todo un Sí, montado todo muy... para sacar la pasta y para salir del paso. Cuando fue muy lamentable porque el concierto fue malo, bastante Ya, malo. qué pena, la verdad, qué De hecho, triste. acababa, cuando cumplía la hora, subía un montón de chicas al escenario que bailaran y se acababa Y ya de está, una y se pachanga piraba. y tal. Cuando a mí Chuck Berry tiene canciones y tiene un estilo que nos ha influido a todos, ¿no? Claro. Entonces, pues un poco de pena. Bueno, cosas que quedan para el recuerdo, qué pena, la verdad. Sí. Bueno, y ya para acabar, 3 músicos top que hayan sido durante tu vida referentes, los 3 que más a lo largo de toda tu vida. Voy a decir 3, pero podrían ser otros 3. Pero bueno, Bob Dylan seguro, Neil Young y Otis Redding. Si quieres decir alguno más. Bueno, los Beatles. Los Beatles nunca salgo, siempre Siempre están ahí, acabo. ¿no? Sí, es verdad. Vale, y otros 3 que en este momento de tu vida te estén influenciando, te estén gustando, te estén obsesionando, como en este momento vital ahora mismo. Wilco siempre lo estoy siguiendo más o menos. Hay unos discos que escucho más que otros, pero me gusta mucho lo que hace Wilco y lo que hace Jeff Tweedy, el cantante. No sé qué decirte. Bueno, te voy a decir los que he oído últimamente, ¿no? Van Morrison hizo un disco, un artista clásico también, hizo un disco este año bastante chulo, pero también lo he escuchado. Y pues no sé decirte. Voy a sumarlo a los de antes, Bob Marley, ¿no? A mí me gusta mucho el reggae de Bob Marley, más que el reggae como estilo, que a veces me gusta y otras veces no, pero las canciones de Bob Marley me encantan, ¿no? Vale, pues ya está, no sé si quieres aprovechar, promocionar algo. Bueno, esta entrevista no sé cuándo va a salir, Bueno, no hay entonces problema. igual si promocionas algo para la semana que viene no tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno, pues mira, el próximo concierto que tengo establecido seguro es el día 13 de febrero Ujú. en Murcia, dentro del festival, un festival muy chulo que hacen en Murcia, que son precisamente lo que hablábamos, ¿no? Conciertos, no en el mismo sitio, ni en el mismo fin de semana, sino que en pequeñas salas a lo largo de meses, Sí. ¿no? Entonces Sí, que lo anunciaste ayer. sí, de hecho. tocamos en el centro Párraga con un grupo de amigos que se llaman Sueños Sanadú, es muy difícil decirlo, Sueños Sanadú. Sí, Y ese concierto estará muy bien seguro, porque tocamos en el centro Párraga en Murcia, en una especie de teatro, y pues haremos un poco el repertorio de Lucy, ¿no? Ese es el siguiente que tenemos establecido, seguro. pues ya está, pues todos a Murcia y ya está, pues ya lo tenemos todo. Pues muchas gracias por Nada, estar un aquí placer. y pues nada, a seguirle todos en sus redes y ya Encantado de está. conocerte. Igualmente. Pues ala, ya está.